Vamos, buen día, ¿cómo les va? 10:06. Vamos a ver qué podemos colar antes de que todo quede absolutamente tomado por el tremendo partido de esta noche. Visto desde cierta orientación, la semana quedó servida para deleitarse con ciertos traspiés y subrayados del grueso opositor. Esa es la impresión. Uno cree que no es tan así y que, aunque lo fuera, vale interrogar si acaso esos aspectos son de interés popular masivo o interés popular a secas. El afer que rodea al gobierno de Macri por el apoyo con material represivo a los golpistas bolivianos, esto es lo que ya creo que todos ustedes conocen, es de una magnitud impactante, asquerosa, si quieren, pero de ningún modo sorpresiva para cualquiera que no habite en una burbuja. Alguien podría decir que lo sorprende. De igual manera, lo expresado en la manifestación de lo que se llama el campo y en cada oportunidad menos y habituales marchantes alrededor del obelisco, es nada menos, pero nada más, ratificatorio del único eje que traza el dueto entre figuras oposicionistas y editorialistas mediáticos, o un trío, si se prefiere, al sumar las voces de los hombres de negocios y negociados del establishment. Y se acepta también el cuarteto de agregarle una parte de la familia judicial. Hacia comienzos de semana, el lunes, tuvo una significativa repercusión. Hablamos de ambientes políticos, politizados, de sectores de inquietudes intelectuales, periodismo. El artículo de Jorge Alemán en página 12, Odio, cuyo sentido se amplificó porque a las pocas horas tomó el mismo tema el jefe de gabinete bonaerense Carlos Bianco. Alemán lo que recordó es que el odio amalgama a distintos seres que se desresponsabilizan de ellos mismos, odiando a un objeto exterior que existe solo como blanco de las imputaciones, y que ni siquiera las derechas europeas radicalizadas han alcanzado el extremo de permitirse odiar a su propia nación. Es la frase capuzotiana acerca de que la derecha argentina se siente dueña de un país que detesta. La gran pregunta es cómo se hace políticamente para enfrentar a ese factor, el odio, que es muy cohesionante, mucho más que el amor, como dice Alemán, creo también. Llega a ser tan cohesionante porque libera de culpas en base a argumentos tremendamente rudimentarios, comillas, simplemente anclados en el rechazo ideológico, visceral, xenófobo al otro. Estaría claro que no tiene destino, ¿no? Pretender una respuesta contra ese núcleo duro compuesto por la derecha institucional, más la, ¿cómo le llamaríamos?, intuitiva, manifestada a través de los ciudadanos sensibles al republicanismo que jamás les importó, y sensibles a lo imperioso de reprimir todo cuanto moleste a sus intereses, que no sus necesidades pecuniarias. Entonces, el tema seguiría siendo de qué forma se trabaja con esa parte decisiva de la sociedad que no es esa, sino la que bien se define
como flotante. Y que no solo lo es en cuanto a sus saltos electorales. Votar a Macri, antes a Cristina, después a aquel, mañana aquello. Y tiene el hecho remarcado por absolutamente todas las encuestas públicas y reservadas, a un lado y otro, tiene el hecho que una alta porción de ese sector está sumida en el desencanto generalizado. No solo respecto del gobierno, con la política, que no es lo mismo que lo político, por cierto. Y tiene el agravante de que esa decepción abarca a las franjas más jóvenes. Es probable que deban ponérsele unas cuantas fichas a la capacidad movilizatoria de la coalición panperonista, hasta ahora sujetada por la pandemia y, acentuado el quizás, en aptitud de ser retomada por la confianza vacunatoria en los próximos meses. Pero eso no variaría que el detrás de volver a ganar la calle deba tener en la vanguardia ese qué del que hablábamos hace 7 días, ese imaginario de futuro, ese relato esperanzador, a una costa de riesgos y sacrificios ampliamente convocantes. Por caso o en primer término, el ahorcamiento bestial que los cambiemitas le heredaron al país con el Fondo Monetario no resistirá mucho más la etapa de definiciones. Por eso el discurso de Máximo Kirchner en Diputados, el jueves, anteayer, cerrando la sesión, después de que interviniera Santiago Cafiero, tiene una enormidad conceptual que llega al tamaño de haber descolocado a una oposición siempre presta a la crítica salvaje. Debo decirles que, aunque en lo noticioso ya parezca viejo y los tramos centrales estén a mano emotiva de cualquiera, pero también de cualquier miembro de la progresía intelectual o militante que apoya al gobierno, sirve reproducirlos textualmente a esos tramos por lo espectacular de su potencia, se esté de acuerdo o no, porque no cansa al releerlos una y otra vez en lo estructural. Dijo Kirchner: tuvimos que esperar a que una revista extranjera, Lancet, validara una vacuna, Sputnik, y esto habla de la falta de autoestima de nuestro país. Tenemos que tener más autoestima. Buscamos siempre la validación afuera y no confiar en nuestra propia experiencia. Cuando no escuchamos nuestra propia experiencia como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros que, con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al gobierno. Y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó. Y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Siguió Kirchner: cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta, si así le fue de bien a este laboratorio, con todo el eco que generó en parte de la política argentina, ¿cómo nos va a ir con el Fondo Monetario? Porque muchas de las cosas que dicen varios colegas opositores son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más, para producir más? ¿Cómo vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje, ¿cómo vamos a hacer con el Fondo Monetario? ¿Cómo vamos a hacer para compatibilizar el desarrollo argentino y la inversión que necesita nuestra industria, que en una parte necesita ser protegida y en otra promovida? Entonces nos responden: esto es geopolítica. Los rusos, los chinos están jugando al TEC todo el día.
Y remató Kirchner al refutar las críticas opositoras sobre las presuntas preferencias del gobierno a estrechar lazos con Rusia y China, en detrimento de otros países, en materia de provisión de vacunas. El Estado destinó 10.000 millones de pesos en medicamentos del laboratorio norteamericano Pfizer al PAMI. ¿Saben cuánto le compramos al Instituto Gamaleya o a Sinopharm? 0. La verdad sea dicha, y en parte esto lo retomó Alberto Fernández ayer en Tucumán, no se cambió todo el andamiaje de la provisión de vacunas. Sin ir más lejos, y permítanos una autorreferencia, es como arrancamos el programa del sábado pasado avisando, no miren a Pfizer, esto es Moderna. Este lunes se firma el contrato con Moderna, por el cual Argentina accederá a dosis habilitadas para uso pediátrico, aunque, como en el caso de Sinopharm, falten autorizaciones que se producirán en breve. Y eso es gracias al marco normativo que actualizó el decreto presidencial de la semana pasada. Son más y más y más vacunas conseguidas por el gobierno argentino, con una variedad de la que carecen incluso algunos países desarrollados. Aclarado ese punto, o citado ese punto, lo que corrobora el discurso de Kirchner es la línea trazada por Cristina la semana anterior, mientras, cabe ser repetitivo, el interés se había concentrado en su referencia a un rapero muy considerable. Si vamos a hablar en serio de cuestiones determinantes, hablemos de cómo se hará no para zafar momentáneamente, sino a fines estructurales de la tragedia que Macri dejó con el Fondo Monetario. Quedaría fuera de duda que no habrá acuerdo alguno con el organismo antes de las elecciones y que después resulte vencedor o complicado el frente de todos, caerán las exigencias invariables de ajuste fiscal, flexibilización laboral y todos los ítems que completan el abecedario acreedor. Nadie seriamente puede imaginarse que el Fondo Monetario ha cambiado en modo sustantivo su raíz condicionante, así se trate de que jamás algún país le debió tanta plata. ¿Cómo emprenderá el gobierno semejante desafío? Porque se supone que tampoco a nadie se le ocurre que podría confiar en una responsabilidad opositora de unidad nacional para afrontarlo. Por si pareciera accesorio respecto de haber interpelado no solo a la oposición, sino a su propio gobierno, las palabras de Kirchner en Diputados fueron una destacada pieza retórica. ¿Este era el boludo que gracias y sabe jugar con la PlayStation? Quien quiera oír, que oiga.